Gloria al Señor. Acuérdate de celebrar cuando no tengas. Así hemos titulado la palabra de hoy. Las Escrituras dicen: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Amén. Filipenses capítulo 4. Yo me preguntaba acerca de qué tan difícil es esto, que usted y yo nos podamos regocijar, que regocijar es sinónimo de celebrar. Regocijar es estar contentos. Y yo preguntaba y le preguntaba al Señor, ¿cómo se hace esto posible cuando nos encontramos en medio de aflicciones, adversidades o pruebas? ¿Cómo podemos nosotros gozarnos cuando encima de mí o cuando a mí me está maltratando cada una de estas circunstancias que no me gustan que toquen mi vida? Pero así como dicen por allí, sin quebrantamiento no hay avivamiento. O sea que es necesario que el Señor te quiebre. Es necesario que usted y yo nos dejemos quebrar para que su presencia pueda surgir en nosotros. Ahora, yo citaba mucho el texto de Mateo capítulo 14 en el verso 38, Marcos, cuando en el monte Getsemaní nuestro Señor Jesucristo dijo: la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y con esto veía yo que se podía en el espíritu y nosotros regocijarnos en medio de esas dificultades, en medio de las adversidades, en medio de aquello que no me gusta, en medio de aquello que me incomoda. Pero entonces el Señor en esta mañana quiere acordarnos de que hay un motivo diferente de cómo celebrar cuando no tenemos nada. Y Él lo instituyó desde hace mucho rato a través de su palabra. Cuando el pueblo salió de la esclavitud, salió de Egipto, el Señor le entregó todo. Y cada día me sorprendo y te digo al Señor que no que yo no me canse de sorprenderme en todo lo que Él hace, porque nos muestra desde mucho tiempo que Él tuvo hasta el más mínimo detalle de todo lo que nos está dando. A Él no se le escapó nada. Solo que usted y yo a veces pasamos de corrido por esa palabra y no nos damos cuenta que eso ya está listo. Por eso es el manual. Por eso es las instrucciones, su palabra, para poder que nosotros nos dirijamos en este mundo, o cómo nosotros nos conducimos en este mundo caído, en este mundo de maldad. Y allí cito aquella canción de Rubén Blades que dice que esta calle es una selva de cemento, lleno de fieras por todos lados, en donde la unidad ya no existe, sino la oportunidad. Y yo veo la oportunidad que usted tiene para yo quedarme con lo suyo. Y eso es lo que está pasando afuera. Afuera alguien se cae y usted, en vez de ir a ver qué le pasó, usted se voltea y se ríe solo. Pero no importa qué sucedió con la persona. Y es por eso que entonces, como a nosotros no nos prestan atención, usamos los niños, y son los niños los que ponen la cara de Martín: deme una moneda, y se ha vuelto el mejor trabajo. Ayer me veía un video de unos argentinos, precisamente la muchacha limpiando los vidrios, y cuando ve que es un amigo, y él dice: hey, pero ¿qué te pasó? Si tú vivías en extracto 5, un apartamento así es. No, ya no conviene ser rico. Es mejor ser pobre. Y es la mentalidad que se está teniendo. Y según el gobierno, después de que usted gane más de 590,000 pesos, usted ya no es pobre. No, ya usted es clase media.
590,000, o sea, tiene 90,000, usted es pobre. Tiene 91,000, ya usted es clase media. Y eso es lo que está ejerciendo en nosotros o en el pueblo una mentalidad de no gozarnos cuando no tenemos. Y por eso estamos en pos de buscar lo que no tenemos, no disfrutando lo que tenemos. Me preocupo por lo de que voy a comer mañana, pero no me gozo por lo que me estoy comiendo hoy. Y por eso es que pensamos siempre en el mañana. Es que yo mañana tengo tanto que hacer, entonces yo mañana no puedo hacer. Tengo tanto que no hago lo que debo hacer. Y si no hay un mañana, porque la palabra misma nos dice, ustedes dicen mañana y mañana, pero ¿qué dice Dios? Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo es que lo que el Señor quiere? Yo quiero que usted me acompañe ahí al libro de Nehemías. Nehemías, el propósito del libro de Nehemías es construir los muros de Jerusalén. Por eso Nehemías no es un profeta, por eso Nehemías no es un sacerdote. Nehemías era el copero del rey, que cuando le hablaron que los muros de Jerusalén, aunque él no nació en Jerusalén, porque él nació en cautiverio en Babilonia, o sea que podía decir que tenía nacionalidad de Babilonia, mas no de Israel. Pero como sus hijos, sus papás eran de allá, entonces él tomó las dos nacionalidades. ¿Han escuchado eso? El que nació allá, ya, pongámosle ya Guillermo y Génesis, ellos dicen, ya somos colombianos porque nuestro hijo es colombiano, Porque se toma la nacionalidad. Y eso le sucedió a Nehemías. Y cuando a Nehemías le cuentan lo que había sucedido con el pueblo de Jerusalén, le dolió en el corazón. Y no había nacido allí. ¿Qué tanto te duele a ti tu tierra? ¿Qué tanto te duele tu casa? ¿Qué tanto te duele tu familia? Porque cuando nosotros vamos a hacer algo, decimos siempre, y mis hijos. A usted le dicen se va a morir y usted dice, ¿qué voy a hacer mis hijos? Como si estuviera en sus manos. Como si usted pudiera hacer algo. Entonces, Nehemías le duele y Nehemías sale para levantar los muros. Ya ustedes conocen todo el resto, o si no se lo invito a que lo leen, Nehemías capítulo 1, 2 y 3, para que vean lo que Nehemías hace y cómo pide el permiso para salir a construir los muros. Pero como Nehemías no era ni sacerdote ni profeta, el Señor rodea a cada uno con quienes tenemos que estar. Y Él coloca al sacerdote Esdras. Y con Esdras, entonces, el Señor les da una orden de celebrar. Y allí en Nehemías capítulo 8, vamos a leer del verso 9 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Nehemías capítulo 8, verso 9. Les leo en la Nueva Traducción Viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Luego Nehemías, el gobernador, vea que la palabra le da la claridad. Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Yo digo, ¿será que nosotros hoy lloramos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Eran más sensibles ellos que nosotros o más llorones ellos que nosotros? Sigue diciendo, verso 10. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado.
Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿El gozo de qué? En la Reina Valera dice: vaya, coman carnes con grosura. Y si usted se devuelve a Levítico, donde el Señor habla acerca de los sacrificios, el Señor dice allí que la grosura es solo para Él, pero aquí está dando la orden de que ellos pueden comer. Vayan, coman carnes con grosura. Sigue diciendo el verso 11: también los levitas clamaban al pueblo y decía: cállense. Diga el que tiene al lado: cállense. No llore. Se siente dolor. Pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Amén. Levante su mano allí y diga: Padre, en el nombre de Jesús, hoy, en este momento, Señor, declaro el poder de tu palabra sobre mi vida. Y te pido, Señor, que hagas un corazón sensible para que yo pueda, Señor, sentirme en tu presencia cuando tú me hablas y gozarme, aunque esa palabra no sea la que estoy esperando. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Mandaban a decir: celebren. Pero el pueblo, consternado por la palabra que había escuchado, porque llevaban mucho tiempo sin oírla, ellos largaron a llorar. Los levitas le decían que no lo hicieran, que se callaran. Yo me imagino el llorar de ese pueblo aquí, de esa gente, no era simplemente lagrimear y ya. Eran como bebés. Así, cuando usted no es capaz de parar el bebé de llorar, yo digo que así eran ellos, con ese lamento, con ese quejido. Pero me gusta mucho porque dice la palabra que ellos lo hacían porque habían entendido la palabra del Señor. Por eso le preguntaba ahora: ¿será que ellos eran más sensibles que nosotros? Porque usted y yo entendemos la palabra de Dios y no pasa nada. Con ustedes no, con otros. No somos movidos inmediatamente a obedecerla. Porque cuando usted entienda la palabra, usted tiene que moverse. O si no, ¿para qué? Y entonces el Señor les dice a ellos: hey, celebren, vaya, coman carne, vaya, hagan un banquete, vaya, denle a los que no tienen. ¿Será que se parece eso algo a las fiestas que estábamos viviendo, que estamos viviendo? Todavía hay gente que está viviendo esa fiesta, en donde usted llega a cualquier lado y él mismo le van a dar o lleve. ¿A usted no? Ah, hermano, ¿usted dónde va? Va a tener que empezar a salir con usted. Y usted llega y le dan comida y esto, y no, yo soy muy lleno, y entonces le empacan a uno y uno llega a la casa y tiene eso lleno allá. ¿Será que, ¿y eso qué? ¿Me lo como o no? ¿Qué me como hoy? A veces nosotros decimos: no cocinemos, comámonos todo eso que tenemos ahí. Porque la fiesta, Él nos manda a hacer fiesta. Pero cuando nos manda a hacer fiesta, nos está diciendo y nos está dando una invitación a acercarnos a Él. Ahora, cuando usted no tiene y le dan, ¿usted se goza? ¿Cierto que sí? ¿Y cuando usted da? ¿Eso nos lleva a la unidad? O sea que necesitamos hacerlo. Porque siempre estamos esperando el contrario. Por eso la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir.
Aunque tenemos el gozo también cuando recibimos, pero es ahí donde necesitamos nosotros darnos cuenta en dónde estamos sembrando, ¿recuerdan? Y cómo estamos sembrando. Pero también el Señor, aparte de decirnos esto, porque esto es muy bueno cuando tenemos para dar y para recibir, pero cuando no tenemos, cuando queremos hacerlo y no tenemos, cuando queremos hacerlo y realmente decimos no podemos. Pero ahí quiero que nos acordemos de aquella mujer viuda que echó todo lo que tenía. Ella no dijo, si echo las 2 monedas, entonces las arepas para mañana, ¿y qué voy a hacer? No, ella echó lo que tenía porque ella confiaba en Dios. ¿Usted confía? Amén. ¿Mucho? ¿Poquito? Amén. Cuando el Señor nos dice acuérdate o recuerda, es porque ya no lo había dicho. Y lo está repitiendo de nuevo, para que usted y yo lo podamos tener claro. Yo a veces le digo a los niños, ¿por qué a ustedes hay que hablarle tantas veces? Y esta semana organizando eso, yo decía, ay Señor, ¿cuántas veces me tienes que hablar a mí? Necesitamos ser buenos oidores. Por eso el pueblo escucha y sale a hacer lo que el Señor les dijo a través de las escrituras, porque aquí lo único que estaba haciendo Esdras era leyendo lo que decía las escrituras. Porque en el verso 6, de ahí de ese mismo capítulo 8, dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Palabras que el Señor ya nos había dicho. No sé si usted se respondió la pregunta de ¿hace cuánto usted no se postra para adorar al Señor? No, me ensució. Es que a mí me dijeron que no me podía arrodillar porque me pegaba el virus. Y decimos eso. Y no nos humillamos delante del Señor. ¿Será que nos podemos gozar? ¿Será que nos podemos gozar de esa manera si estoy restringiendo la forma en que Dios quiere que yo le adore? Entonces Él nos está mandando a que recordemos y celebremos cuando no tengamos, aun cuando no tengamos, pero que lo hagamos a su manera y no a la nuestra. En Levítico capítulo 32 del verso 15 en adelante nos muestra cuando, o mejor dicho todo el capítulo de 32 de Levítico, cuando el Señor le dice a Moisés, estaban teniendo una conversación arriba en el monte Sinaí, los dos ahí de 40 días, imagine 40 días hablando, y el Señor le dice, hey ya, toca dejarte de que seguíamos hablando, porque tu pueblo está haciendo fiesta. Y Moisés para y sale y se va. Y cuando está a punto de llegar, Josué, que estaba con él, le dice, hey, escuchó cantos y escuchó un clamor. Y Moisés le dice, pero ese canto no es ni de victoria ni tampoco de derrota. Y dice la palabra allí que cuando Moisés los vio danzando, inmediatamente se ardió en ira, porque su danza y su canto no era de adoración al Señor, aunque ellos estaban creyendo que era. Por eso usted y yo, cuando adoramos al Señor, tenemos que tener inteligencia en cuanto a cómo lo adoramos. Si usted y yo no somos capaces de adorarlo como Él está diciendo, rostro en tierra, entonces ¿a quién estamos adorando? Así la letra salga muy bonita, así la letra sea espectacular, ay, qué letra tan hermosa, no. Porque ¿qué estamos diciendo? Pero no quiero quedarme ahí, porque el tema no es acerca de la adoración, ya eso será para otro. Pero sí quería hacerle énfasis en cuanto cuando usted y yo oramos, no importa que usted está diciendo que alabo Señor,
Pero si su corazón no está ahí, ¿a qué Señor está adorando? Y eso es lo que sucedió con el pueblo cuando estaban allí delante del becerro, supuestamente adorando a Dios. Por eso el Señor paró de hablar con Moisés y le dice: hey, vaya que su pueblo está haciendo cosas. Vayan. Y por eso Moisés arde en ira cuando los ve danzando. Y ellos supuestamente estaban ahí para el Señor, porque ya tenemos un Dios que nos va a direccionar. Pero ¿qué estaban haciendo realmente? Entonces, ¿cuál es nuestra adoración al Señor? Y ahí es donde entramos a mirar que sí tiene que ver el ritmo. El ritmo o la melodía tiene mucho que ver, aunque supuestamente la letra es bonita. Porque la palabra dice, y usted lo tiene allá, Salmo 150, lo leímos ahora, la hermana Berta lo leyó, todo lo que respire alaba al Señor, pero vaya más atrás, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo tienes que adorar? Nos da la instrucción de cómo tenemos que hacerlo. Aquí nos dijo la posición, pero allá en el Salmo 148, 49 y 50 nos dice cómo tiene que ser, la forma en que Él quiere que lo hagamos. Cuando Dios nos saca de la esclavitud, necesita primero enseñarnos a nosotros verdaderamente la forma en que debemos que adorarle, para que la fiesta, cuando Él nos llama a celebrar, lo podamos hacer en la forma en que Él quiere que celebremos. Como les decía ahora, la Reina Valera dice comer carne con grosura, pero Levítico me dice que la grosura nadie se la podía comer, porque eso era incienso para el Señor, era aroma agradable para Él, y por eso la grosura del sacrificio tenían que quemarla. Ni siquiera para el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que ser quemada, porque era como Dios lo destinó. Ahora, Dios aquí le dice a ellos solamente en la fiesta, no lo instituya como para que lo haga para siempre. Forma de adorar a Dios. Él lo instituye, Él aquí no simplemente lo da para la fiesta, pero no se los instituye como un mandato perpetuo para que lo hagan siempre. Que es lo que usted y yo necesitamos entender, porque no a Dios siempre se le adora de la misma manera. Porque aunque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, siempre se presenta delante de ti en una forma diferente. Siempre. Por eso, cuando ellos escucharon las escrituras, rompieron en llanto, entendiendo lo que papá les estaba diciendo. Por eso es que vemos varios hermanos, comillas, hermanos, ayúdenme a orar por un empleo, ayúdenme a orar para que el Señor me sane, ayúdenme para que mi hogar, para que se restablezca esto. Y después de que el Señor le responde, usted no los ve. Hey, ¿qué pasó con fulanito, con fulanita, con esto? Recibió el milagro y se fue, porque el bombero le apagó el incendio y entonces ya no necesita más del bombero. Entonces me quedo más bien así, me voy y vuelvo, y cuando lo vuelva a necesitar, vuelvo donde Él. ¿Eso es adorar? ¿Eso es celebrar? No, porque Dios suma. Y esta semana hablaba con mis 3 niños, y yo les decía, es que si vos le debes un peso a Dios, no te cobra un peso. Él espera que sume para después cobrarte. Por eso a veces, y hablaba con ellos acerca de por qué decimos que el diezmo es del antiguo y no del nuevo, sabiendo que Dios lo deja a voluntad propia, a nuestro libre albedrío. Él lo instituye, pero lo deja que nosotros decidamos. Pero si no lo hacemos, Él nos cobra. Y usted encuentra en la palabra que cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años, era porque durante 490 años ellos no le habían dado el diezmo de la tierra al Señor. Entonces Él se cobró.
y permitió que fueran cautivos a Babilonia para que la tierra descansara y produjera lo que era de él. Y era su pueblo. Y entonces cuando usted esté en una clínica, cuando usted tenga una circunstancia adversa, cuando usted se encuentre en aflicción, no diga, Señor, ¿y por qué? Acuérdese qué le hace falta. Acuérdese en dónde falló, en dónde se equivocó. Acuérdese lo que tenía que haber hecho y no hizo, porque no tenía, porque no podías, o porque simplemente tu tiempo no te dio. Porque cuando nosotros estamos quietos, nos mandan de reposo en una cama, están cobrando el tiempo. Pero yo no puedo hacer nada, que estrés aquí en la cama y es, no, tranquilo. Reposo que no dice, reposo que te están cobrando. Por eso nos manda a reflexionar a otro lado. Que pereza un hospital, pero muchas veces nos manda para allá. Que pereza la adversidad, pero a veces tiene que, para nosotros decir, ay, verdad que Dios existe, verdad que Él quiere que le adore. Ahora, el Señor hace todo esto cambiando a nosotros la mentalidad de esclavos que teníamos, en donde por eso el pueblo decía, ay, es que nosotros en Egipto comíamos, pero ellos no se acordaban que para comer les daban garrote. Solamente se acordaban de lo que les beneficiaba a ellos. Y así somos nosotros. Bueno, yo, usted no. Solamente nos acordamos de lo que me conviene, pero no de lo otro. Y por eso es que cuando estamos en aflicción, Señor, por favor, ayúdame. Y me acuerdo que en aflicción yo tengo que ayunar. Y me acuerdo que en aflicción yo tengo que leer la palabra. Y me acuerdo que en aflicción yo tengo que buscar de Dios. Pero no me acuerdo de aquello que tenía que haber hecho desde hace mucho rato. ¿Estamos adorando al Señor? Por eso, aunque la primicia hoy en cuestión de servicio para este año y para el Señor, la primicia tiene que ser lo mejor. Lo que le estamos entregando a Él es lo mejor. Y esto es otra palabra que el Señor está dándome, porque Caín, sabiendo que él presentó también una ofrenda, ¿por qué al Señor no le agradó? Caín y Abel ambos presentaron ofrenda. ¿Por qué no le agradó la de Caín? Y esa es otra palabra, y qué rico que usted la busque y la lea, para que vaya mirando eso. Caín no llegó allá, no, Señor, yo no tengo, y yo no, es que tenía que trabajar, y es que me pasó, y llegué de afán, y no. Él llegó, y la palabra dice que presentó la ofrenda delante de Jehová. Pero a Jehová no le gustó. ¿Qué fue lo que presentó entonces? ¿Cuál fue la diferencia entre la de él y la de su hermano? ¿Cuál es la ofrenda que usted y yo estamos presentando hoy al Señor? Él nos enseña, por eso quiere librarnos y enseñarnos a nosotros la forma de adorar, pero cambiando la mentalidad de esclavo que tenemos. Porque Dios podía tranquilamente haber tomado a su pueblo, verlo sacado de Egipto y llevado tranquilamente a la tierra que Él les prometió. Pero ¿qué iba a suceder en la tierra prometida? Por eso a veces Dios nos da un empleo, una familia, un matrimonio o cualquier cosa que nosotros estemos pidiendo. Pero Él, ¿qué quiere que nosotros hagamos con eso? Que le adoremos a través de Él. Pero si Él nunca me va a dar a mí un empleo, una casa, un carro o algo para separarme de Él. Nunca. Si usted está creyendo eso, mi hermano, bájese de ese bus, que ese bus no lo va a llevar a donde usted quiere ir. Él no te da lo que te separe de Él. Él quiere que tú le glorifiques por medio de lo que te está dando. Eso es adorar al Señor. Uno, ¿para qué celebramos? ¿O qué celebramos? Cuando el Señor dice que celebremos, cuando no tengamos. Para que sepamos que Él está en control, así como lo decía la hermanita Berta ahora. Lo que sucedió en el 2020 y quizás lo que va a pasar en este año también.
Por eso necesitamos unidad, ser uno, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, para que sepamos que Él está en control, que no lo ha perdido y no lo perderá. Y dos, para que recordemos de dónde nos sacó y cómo podemos hacer el recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso es lo que nos va a enseñar. Porque cuando nosotros somos conscientes y sabemos la necesidad de la relación y de la comunión para con nuestro Padre Celestial, entonces a veces tendemos a relajarnos. Porque yo soy consciente que necesito tener una relación y yo le busco a Él. Yo camino y trato de hacer las cosas en la mejor manera posible, porque sé que hay una relación.